Escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares. Llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar. Voy corriendo por ahí, recuerdos satisfactorios. Escrituras al acecho, Andrea Arismendi, ¿cómo le va? ¿Anda muy bien? Bien. Mire, ya le estoy diciendo, anda muy bien. Ando. Y me dice, bien, no, ya no entró con mucha fuerza. No, muy bien, no. Venía en el repecho hoy sin bicicleta. Moderadamente bien. Moderadamente. Muy bien. Bueno, ¿Qué trajiste para hoy? hoy traje una novedad. Primera novela de Cecilia Croce, que nació en Montevideo, es montevideana y que en algún momento tuvo algún premio de poesía, pero en esta novela que se llama Construcciones hace uso de todas sus cualidades experimentales. Hace una novela experimental. Una novela. ¿Cómo anda Cecilia Croce? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, bienvenida a la máquina. Muchas gracias. También es licenciada. Ay, Licenciada. te interrumpí. Es licenciada en psicología. No, licenciada a secas, es magíster en educación y además coordina un taller que se llama de literatura o cartografías, encuentros de escritura y experimentación, ¿no? Para seguir con el tema experimental, ensayístico. Bueno, bienvenida también. Perdón que te la rompí, Cecilia. Por favor, ¿de cuándo es la novela? La novela, bueno, tuvo su tiempo para terminarse, pero se edita a fines de 2020, es una novela pandémica, en ese sentido. ¿Y por qué editorial salió? Chaburú. Bueno, la novela se llama Construcciones, el mecanismo de las sombras, y yo decía que es una novela experimental porque en su desarrollo argumental combina varios géneros literarios, Sí. desde lo lírico a lo ensayístico, desde la narrativa hasta la crónica, el diario. Aparecen algunos episodios que están datados. Por eso decía que tiene un tono experimental, una estructura experimental, y además aparecen varias voces. Sí. ¿Cómo, a ver, es que se titula Construcciones, ¿cómo es la construcción de esta novela? ¿Por qué tantas voces? Bueno, en realidad tuvo que ver con una resolución de problemas, más que nada. Empezó con un interés en escribir sobre la ciudad y el amor. Surgieron varios textos a partir de ahí. En un momento decidí construir una novela. ¿Y esos textos eran poéticos o empezaste como poesía? En realidad, inicialmente tenían un tono más ensayístico, en relación a la ciudad y en relación al amor y la vinculación entre las dos. Uh-huh. Y bueno, en un momento decidí que la voz que de alguna manera reuniera esos textos que podían parecer un poco deshilachados si no había algo que los uniera, fuera un compilador, que era quien reunía los textos del personaje principal, L, que testimoniaba una historia central para la ciudad de Sombras Largas. Bien. Es una ciudad ficticia. Sí, a la vez es como le decían a Montevideo en tiempos de la conquista, escuché una vez. Entonces, son dos ciudades, la ciudad de las sombras largas. Aparentemente es típico de las ciudades coloniales españolas, por las construcciones se proyectan largas sombras. Eso escuché una vez, haciendo un taller de fotografía, y de alguna manera resonó en mí. Claro. Ujú. Y además de la ciudad de las sombras largas está Ciudad Blanca, que es la ciudad productora en realidad de la ciudad de las sombras largas, pero la mayoría de los habitantes de la primera ciudad no conocen que hay un origen no independiente, digamos. Bien, yo voy a hacer una síntesis rapidísima, Dale. porque hay un montón de temas que se entrecruzan en esta narración, que vos la titulás novela. Yo diría que no, que excede un poco a la novela. Diré que es un poco más extensa que una novela, pero bueno. ¿Cuántas páginas Tiene, vos medís por páginas, Pablo, a ver, 113, 115, poco más de 100. Claro. Y bueno, la cuestión es que aquí, como decía Cecilia, hay dos ciudades con estos nombres bastante singulares, pero hay un elemento de unión entre estas ciudades. La primera depende de la segunda. Ese elemento de unión es una máquina, o pensamos que es una máquina, ¿no? En algún momento aparece la idea de que hay una maquinaria que está
por lo menos construyendo voluntades, y en algún momento las voluntades de los seres que habitan esa ciudad se empiezan a liberar, ¿no? Incluso hay una revuelta en algún Perdón, ¿y en qué época está ambientado? A ver, bueno, sí, 3500. Es un pequeñísimo detalle. Es un detalle. Yo le iba a mencionar, estar en el 3500. Yo diría que es un mundo otro que sin embargo espeja algunas de las dificultades que tenemos en este mundo. Hoy. Pero sí, y me gustó mucho el diseño de la ciudad porque aparece obviamente una geografía específica, no es una ciudad que dice en uno de los capítulos, se estructuró de manera radiocéntrica, existe un núcleo desde el que parten varias avenidas y calles y círculos concéntricos que lo rodean. En ese epicentro está localizado el siempre vivo, de color verde rabioso, que representa para nosotros la generación constante de la vida. Y luego empiezan a aparecer más referencias. O sea, hay una serie de círculos concéntricos que, bueno, algunos habitados y otros final, que es una gran montaña que rodea la ciudad, ¿no? Y los habitantes no se aventuran a ir más allá. No conocen más allá de eso. Es de ciencia ficción, entonces, ¿o no? No, yo no sé si tiene algo de distopía. Es un entrecruce de géneros, como decía Andrea. Aparece la crónica, el diario íntimo, la distopía, elementos como ensayísticos, poesía, y en realidad lo que creo que aparece es eso, como un espejamiento de todas esas construcciones, viste, de ciudad, etcétera, en la subjetividad, y a la vez podrían espejar este mundo en términos de las dificultades que tienen en relación al poder en esa ciudad. Hay un triunvirato que los obliga a trabajar constantemente produciendo belleza, y por eso nunca piensan en ir más allá del último círculo concéntrico de esta ciudad. Están muy ocupados construyendo belleza que a la vez es subjetivante la belleza, y para ellos lo único que existe es el amor, la belleza y la ciudad, y están todos entretejidos. Entre los tres hay una unión inseparable, hasta que ocurre algo. Ocurre. Es medio platónica también, ¿no? O algo así. Bueno, en realidad la novela, en la primera parte, es el desamor. Es la experiencia de enamoramiento contada muy breve y la caída en el desamor. Y es como una serie de experiencias de caída, ¿no? El enamoramiento como caída, el desamor como caída, y la caída en el conocimiento de que en realidad todo lo inventó una máquina. Y hay que encontrar. Sí, veía lo que me había parecido y resultado muy singular. Le decía a Cecilia hace un ratito, es la etimología de duelo, que viene de dolus, del latín, y que quiere decir dolor también, ¿no? Y hay un extenso duelo que empieza a fecharse, y eso me llamó también la atención, ¿no? Que el sentido de los números que empiezan a aparecer está todo numerado y clasificado, bueno, esa continuidad en el tiempo con números, con fechas, pero también las calles tienen fecha, y después los personajes solamente tienen iniciales, o sea, ni siquiera tienen nombre. Lo que tiene nombre es la ciudad y la máquina. Exacto. La máquina aparece, irrumpe en la narración con voz propia, pero también con unas preguntas muy singulares que creo que tienen que ver con su propio despertar de la conciencia, ¿no? Estos humanos que se preguntan de dónde vienen, qué son, bueno, también tienen su réplica, decía Cecilia recién, en esa máquina que además, dice por acá en un momento, dice, había incluso la perfección, un funcionamiento perfecto, como si otra inteligencia los hubiera concebido. Es decir, lo imperfecto también parece ser creación de esta máquina, ¿no? Y bueno, y empieza a cuestionarse lo mismo que se cuestiona a sus personajes, o por lo menos de él, ¿no? Ahí está. Pero hay una serie de personajes que empiezan a percibir que puede haber algo más, ¿no? También le decía a Cecilia, ¿te acordás del poema Ajedrez de Borges? Sí. Que dice que Dios detrás de Dios. La trama empieza. Bueno, ella misma se cuestiona por sus propios orígenes, ¿no? Claro, porque si es una máquina es algo que ya se independizó de los humanos que la construyeron. Es raro, claro, que una máquina pueda crear vida. Claro, ella no sabe quién la construyó. Claro. Ella dice en un momento, no sé de padres, no tengo nombre. En otro momento se pregunta, ¿qué podría ser de mí? Si yo desapareciera igual que ellos podrían seguir viviendo sin mí. Claro. Las preguntas que se hacen tres personajes, que son los personajes que aparecen en la novela, que de alguna manera intuyen, los tres a partir de pérdidas, una de desamor, otro un duelo muy importante de una persona muy querida por fallecimiento, y otro por la pérdida de prestigio, de distintas maneras intuyen en una meditación, en un sueño. Lo intuye a partir de la escritura,
conoce así la existencia de la máquina. Y a partir de ahí se unen para buscarla en el afuera. Es como una indagación sobre temas que son muy humanos, si bien no se describe que sean humanos, que también aparecen en la máquina, en capítulos que habla la máquina, que escucha un trabajador de Siempre Vivo, este lugar del que hablaba Andrea, escucha una voz que habla, toma nota, y ahí el compilador lo toma y lo ordena en determinados lugares, que son las reflexiones de la máquina. Ahí va. No, y de última están hablando de temas que están muy, digamos, que son muy usados ahora o muy centrales en la ciencia ficción, que es el tema, por un lado, de la conciencia de las máquinas, cuando las máquinas toman conciencia y se independicen, y que todo el mundo, y después el posthumanismo, que también se está hablando de eso, de que bueno, va a haber ya los humanos, la vinculación con las máquinas es cada vez más íntima, ¿no? O sea, es más interior, digamos, ¿no? Sin duda. Es subjetivante también, ¿no? Es subjetivante, pero digo, ya estamos hablando porque pronto va a haber acá personas que usen máquina para una mano, para un órgano, esa, digamos, vamos a hacer una especie de cyborg o lo que sea, que, o sea, claro, que ya no lo ve como algo ajeno, sino se va combinando, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, lo que dije, ¿no? Esa idea de la conciencia, si las máquinas pueden llegar a tener conciencia o no. Sí, se pueden. Sí, sí. Esta máquina tiene el mismo nivel de reflexión. En el caso de él es muy dolorosa porque es todo un largo trabajo de duelo, digamos. El mismo nivel de reflexión que L, que S, que M, que son los otros personajes. Está todo el tiempo preguntándose por sus afectos, de dónde viene, qué va a pasar si ya no está. Puede ser que ya no esté. ¿La creó alguien igual a ella? ¿La creó Dios? No sabe absolutamente nada. Y se fija todo el tiempo en lo que hace L y lo que hacen algunos otros, pero particularmente L, porque en realidad ella busca respuestas también, igual que los otros personajes. Pero ella tiene poder. Bueno, L piensa que la máquina en realidad controla todo lo que pasa y que cualquier cosa que no siga su cauce, ella lo va a corregir. S y M, estos son los dos personajes, consideran que la máquina los creó, pero que los dejó libres después. No ven, incluso ven en la revuelta o el nuevo movimiento claras señales de que la máquina no actúa controlando, sino que simplemente creó y está. Y después llega la anomia, ¿no? Sí. Empieza todo lo que queda perfecto y empieza con la humanidad empieza a tener una evolución, ¿no? Bueno, pero aparece justamente esa revuelta que no tiene nada que ver con cómo son percibidos al comienzo los habitantes de la ciudad, ¿no? Que además están cansados. Esto me pareció hasta humorístico, ¿no? Que están cansados y se empiezan a rebelar contra el trabajo. Es totalmente realista esta parte, ¿no? Y después se dice, los gritos y las risas que escucho, una marcha de ciudadanos, se reclama más tiempo de descanso. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no reclamamos? Aunque sea para hacer belleza. Hay que abolir la esclavitud que la ciudad nos impone en su mantenimiento, en el reclamo, una dimensión de goce, música de tambores en las calles. Mucha gente baila, ríe, levanta las manos que parecen liberadas. Hay un deseo de libertad, más allá de que parece ser un lugar estéticamente perfecto, ¿no? Claro, es que el trabajo en realidad es producir belleza. Hay un gobierno tiránico. Eso no se explica, pero en realidad está dividido por comunidades y cada comunidad produce belleza para el lugar que habita. El gobierno de los tres es el gobierno tiránico, el lugar que habitan se llama Mojado, ¿no? Porque también ahí tiene una cuestión humorística. Medio humorística, sí, porque el que llega primero es el que sella su lugar en el poder después de tomar alguna decisión. Carrera. Y se pregunta el personaje, bueno, curiosa concepción, ¿no? El que llega primero a trastabillar a los demás es el que de hecho decide sobre nuestras vidas. Por supuesto que nunca inventaron cambios cualitativos positivos para nosotros. Es gente que solo quiere tener poder. Entonces hay toda una discusión sobre el poder y de hecho el conflicto final tiene que ver también con el tema de político, digamos, claro, de pensar una política de los afectos. Una pregunta, porque yo no la leí y los que nos están escuchando capaz que se están haciendo la misma pregunta que yo. Hablas del amor, hablas de la máquina, del poder, pero ¿qué pasa con los personajes? ¿Los personajes cuáles son? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Qué están haciendo?
Obviamente aparece la máquina como un personaje muy importante, ¿no? Sí, Pero central. sí, pero están esos 3 personajes que mencionás. Ahí está. L, S y M. L es es la escritora, por eso ella encuentra en su escritura la máquina. S y M no se aclara exactamente qué hacen en relación a la pérdida de prestigio de uno de ellos. Explica un poco lo que le va pasando, cómo lo sacan de la comunidad en la que trabaja para hacer un traslado, y esto es parte como de una persecución, etcétera. No se plantea tanto qué es lo que hacen exactamente, sino que no pueden parar de producir belleza, pero porque esa orden los subjetivó y no pueden parar. Hasta que ellos 3, a partir del conocimiento de la máquina, ponen como un coto a esos mandamientos, digamos, del gobierno de los 3. Pero eso aparece en la sociedad de ellos como algo estructural, valga la redundancia. Estructural, sí. Sí, o sea, cuenta en un momento L que es lo que les cantan las canciones de cuna, es lo que les dicen sus maestros, es lo que solo pueden hacer eso. ¿Y yo te escucho y con 1984 hay algo? No. Para L sí, pero cuando vos lees los capítulos en los que está dando testimonio la máquina, la sensación es que no. La máquina es otro pobre ser que busca respuestas y no encuentra, porque en realidad, claro, es como un largo periplo de indagación interior hasta que llegan a decir, existe esto, se encuentran entre ellos y se ponen a buscarlo afuera, primero en la ciudad y después deciden ir después del último círculo, cosa que nadie hizo en su sociedad, en su mundo, porque para ellos son el único mundo, no existe nada más que ellos, pero en realidad sí. Yo diría, si me preguntas a mí, que no, que la máquina puede poco. O sea, pudo crear eso porque concibe que no se puede estar vivo y no crear algo. No tiene sentido. Pero la máquina también tiene una programación, tiene, ¿o no? Un mandato, ¿o no? Nada de eso aparece. Lo que aparece es la duda de ella de, ¿y yo cómo estoy acá? Tiene como una especie de despertar, sí, de la conciencia, y empieza a hacerse empieza a crear todo esto y a preguntarse después lo mismo que se preguntan, porque quieren voluntad propia. Hay una serie ahora que se llama Westworld, no sé si la viste alguna vez, que... ¿La de HBO? Sí, la de HBO, sí. Y donde precisamente los androides se preguntan si la conciencia que ellos tienen no son restos de una programación que se borró y que quedó como una programación fantasma que les da la conciencia, ¿no? Uh-huh. Y que capaz que estuvo hecho a propósito por el programador. Se preguntan ellos si no lo saben. Ahí va. En realidad esta máquina aparece en absoluta soledad. No puede ni pensar esas cosas porque no tiene cómo. Está completamente sola. En un momento abre su único ojo, que es como una ventana, dice L cuando la descubre. Un único ojo que es como una ventana. Nada para ver más que blanco en esa ciudad, ¿no? Y lo primero que decide hacer, que parece vinculado a la experiencia de soledad y de angustia, es empezar a inventar un mundo al que ver, al que... o sea, es que es como la idea de que la naturaleza aborrece el vacío. Claro. Ella aborrece el vacío y tiene que llenarlo con cosas. Bueno, sí, ahí va, Pero por eso sí, también con una especie de ensayo, ¿no? O de Dios o de diosa también, ¿no? O sea que... Sí. Crear cosas para no combatir el vacío. Uh-huh. Sí. Y los seres humanos también, porque en el capítulo 0 de la novela dice que la ciudad es la necesidad de inscribir la huella, dice, de erigir muros frente a lo otro peligroso, esa naturaleza ajena de la que se vuelve necesario para tantos protegerse. Hay entonces que construir y olvidar nuestro origen en la naturaleza, que es inquietante, en tanto siempre guarda el misterio vital y tanático de la vida. Pero también hay una insistencia en ese vacío, ¿no? En llenar un vacío y que dice en un momento la protagonista que el amor y el vacío parecen ser opuestos, pero si lo crea una máquina, si el amor también es una proyección de la máquina, entonces eso no tiene alguna relación con el vacío también, porque la máquina es una cosa. Ajá. Por lo menos... Porque mira, son preguntas que yo también te hago. Por un lado es muy filosófica, pero me da la totalmente. sensación, ¿no? Y por otro lado aparece también esas novelas donde utópicas, ¿no? Donde se creaban mundos enteros, ¿no? Donde estoy pensando en el siglo XVIII, ¿no? Esas utopías, ¿no? Como Jonathan Swift y cosas así, que se creaban mundos. Sí, Es que hay una intención de cambiar la vida que se tiene que no
entristece, digamos, y toda la parte final es un intento de salir de ese conflicto, de cómo solucionar este tema, de que no se puede definir qué es lo real porque ni siquiera no puedo contar todo, ¿no? Claro. Pero silencio. Pero sí, y ahí aparece la importancia de aquilatar los afectos, de poder darle su lugar, como posibilidad de potencia para los seres vivos, ¿no? Porque no se describan como humanos. Hay toda una alegoría. ¿Y ellos quieren salir de esos círculos? ¿Quieren salir de la ciudad? ¿O eso es algo que están adentro y no van ni se No se lo cuestionan. No se lo cuestionan, porque lo único que aparece en la cultura de ellos es la ciudad, la belleza, la ciudad, la belleza, la ciudad, la belleza, seguir construyendo belleza. Están como alienados con esa producción. Sí, y a la vez enamorados de la belleza, como es lógico, ¿no? Sí. Incluso ella, cuando está en pleno trabajo de duelo, considera construir una estética del pesar. Todo está en términos de estética. Sí. Y en otro momento, una estética de la alegría. No pueden evitar pensar de esa manera. Claro. Te pregunto, bueno, dale. No. Tenía que ver con esto y lo mío tiene que ver con algo más. Digo, sí, estoy pensando en Borges, que también decía que en general en la ciencia ficción se alargaban los brazos, se alargaban la cabeza, entonces él decía que había que pensar unos mundos con, yo qué sé, filosóficos, psicológicos, ¿no? En otras dimensiones. Sí, tiene algo de etéreo, a pesar de que es todo una gran construcción, bueno, como dice el título, y habla de un mecanismo, de algo, de una máquina que funciona de formas extrañas. También tiene algo como de etéreo, me parece, todo esto de blanco. A mí me hace pensar en eso, ¿no? En una ciudad totalmente imaginaria, ¿no? Pero aferrada a una idea de lo geométrico, por ejemplo, ¿no? Todo esos círculos. No, te iba a preguntar, ¿y qué relación tiene la aparición de un padre y una niña al comienzo con el resto de la narración? Porque además aparecen unas referencias aquí de página, el mecanismo de las sombras. Y aparece por ahí, aparece un hombre que lee y escribe. Ahí está. Bueno, es justamente un texto previo. Ahí aparecen por lo menos de relaciones filiales, ¿no? Sí. Biológicas. Sí. Quizás puedo leerlo porque es breve, claro, al tiempo. Bueno, es el primer capítulo, el mecanismo de las sombras. Su dedo circula ansioso por las letras de la máquina de escribir. Sonríe, como si la vida estuviera dentro de esas piezas de metal que dejan la marca de la letra en el papel. Escribe con un solo dedo de cada una de las manos, sin embargo, lo hace rápidamente. Y la sonrisa, siempre. La mirada curiosa y colmada en ese acto definitivo que es para él escribir. Yo, recién niña, lo miro a distancia. En mi recuerdo también sonrío. Padre lee y escribe, niña lee y escribe. El mínimo vínculo de una cosa en común. Un poquito más. Grados en la escritura. El enigma de esas palabras que se deslizan desde los dedos sin que el escribiente pueda reconocer su origen. Pensé que tenía que hablar del amor y también del placer o el dolor en el cuerpo asociado a él. ¿Qué otra cosa es más evidentemente real y qué otra cosa es más misteriosa? ¿Cómo hablar del misterio? ¿Cómo envolverlo con palabras para volverlo menos vasto? Pero que no deje de ser del todo lo que es. Sin misterio no habría, quizás, vida. En realidad, la que escribe acá es L. Él es escritora y seguramente es lo iniciático porque son como distintos niveles de nivel de construcción, digamos, y uno de ellos es la escritura. Entonces, creo que también es algo personal en relación a cuando escribo, ¿de dónde salen las palabras? ¿Cómo sucede eso? Gran pregunta que se hace. ¿Cómo sucede eso? Claro, y en mi experiencia es ese como algo que se desliza por los dedos. Entonces creo que viene por ese lado, viene a introducir que la escritura va a ser algo central en la novela, que hay algo de la escritura que tiene que ver con lo vincular, por eso un padre y una niña, y lo demás es eso de la escritura que es la otredad y que uno no sabe muy bien de dónde sale, pero sale. Exacto. Habla de las palabras, cómo las palabras construyen también. Y de dónde salen las palabras, ¿no? O sea, la idea de esa experiencia del escritor que parece que salen de un lugar que no es el de donde salen todas las cosas, ¿no? Lo más consciente.
Cecilia Croce. Bueno, El mecanismo de la sombra se llama Construcciones, esta novela. La encuentran en cualquier librería donde Yaugurú venda sus libros. Y si no, son Caramuza, Puro Verso. Bueno, muy recomendable y además con una estética muy personal, muy original. Gracias, muy maca. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí dice, estoy leyendo que Martín Palacio Gamboa dice que El mecanismo de la sombra es quizás uno de los libros en prosa más originales que se han publicado durante todo el 2020. Así que felicitaciones, Cecilia. Muchas gracias.